Todo empezó un sábado por la noche con una caja de pizza y una nota escrita a mano. Mi hijo Nico estaba en casa de un amigo, y Lucía me había dicho que saldría a cenar con unas compañeras del instituto. Yo no tenía hambre, pero la costumbre me empujó a pedir una pizza familiar. Media barbacoa, media 4 quesos, lo de siempre. La pedí al sitio de siempre también, Pizzería da Marco, a 2 calles de casa. Pero esa noche no fue Marco quien la trajo. Fue un chaval joven, nervioso, que me miró como si estuviera a punto de hacer algo que no quería hacer. Me tendió la caja, cobró en silencio y antes de que pudiera desearle buenas noches, se dio la vuelta y desapareció calle abajo. Cuando abrí la caja, no me fijé en la nota al principio. Solo pensé, otra vez la masa fina, joder, siempre pido masa gruesa. La nota estaba pegada con cinta adhesiva en la tapa interior, doblada en 2. Pensé que sería una promoción o alguna tontería de esas de síguenos en Instagram. Pero al desplegarla, me quedé helado. Tu mujer no estaba con amigas esta noche. Estaba aquí. Con Marco. Me reí. Literalmente. Solté una carcajada tan ridícula que el perro vino a mirarme como si estuviera borracho. Lo leí otra vez. ¿Marco? ¿El de la pizzería? ¿Ese italiano de 50 años con barriga de panadero y acento falso? Era absurdo. Pero entonces empecé a conectar cosas. Cosas que llevaba semanas ignorando. El descuento especial que Lucía siempre conseguía cuando pedíamos pizza. Las veces que sugería cenar de Da Marco incluso cuando habíamos cocinado. Y sobre todo, la forma en que se arreglaba a veces para salir solo a caminar y volvía oliendo a albahaca y ajo. Ese tipo de cosas que uno no quiere ver. Esa noche no comí pizza. Me senté en el sofá, con la nota en una mano y una cerveza caliente en la otra. Mi cerebro no paraba de repetirme lo mismo, esto no es una broma. No dormí esa noche. La nota estaba en la mesilla, arrugada por la cantidad de veces que la apreté en la mano sin darme cuenta. A las 3 de la mañana bajé a la cocina y volví a abrir la caja de pizza, como si esperara encontrar una segunda nota. Nada. Solo masa seca y queso endurecido. Me senté en la silla y miré al suelo durante un buen rato. Lo pensé desde todos los ángulos. ¿Era una broma? ¿Una venganza de alguien? ¿Una equivocación? Pero algo dentro de mí ya sabía que no lo era. Esa sensación de que estás perdiendo el control y todo lo que hagas a partir de ahora ya no va a tener vuelta atrás. Así me sentía. Como si lo que quedaba por delante ya no fuera vida normal, sino un teatro con las luces encendidas a destiempo. A las 8 de la mañana Lucía entró por la puerta como si nada. Llevaba una chaqueta que no era suya, o por lo menos no la había visto antes. El pelo recogido de una forma extraña, como cuando te lo atas con prisas. Me saludó con voz ronca. Dijo que había dormido en casa de Pilar porque se le hizo tarde y no quería coger un taxi sola. Asentí sin decir nada y me limité a observarla mientras se servía un zumo y se descalzaba. No me miró a los ojos. No porque evitara la mirada, sino porque ni se le ocurrió. Eso fue lo que más me jodió. Que ni siquiera hiciera el esfuerzo de fingir. Como si lo que tenía conmigo fuera una obligación educada, un trámite. Yo ya no era su marido, era alguien que vivía en la misma casa y que no tenía derecho a hacer preguntas. Decidí no confrontarla todavía. Quería saber más. Esa mañana, mientras ella se duchaba, me acerqué a la pizzería con una excusa improvisada en la cabeza. Marco no estaba, pero sí la chica de la barra, una joven bajita con piercings en la ceja que me sonaba de haberla visto antes. Le dije que tenía una duda sobre el pedido de anoche, que era por una confusión con el repartidor. Me miró raro, como si supiera exactamente por qué estaba allí. No dijo mucho, solo que el chico nuevo no duraría,
que se había metido en líos por hacer cosas que no debía. Yo asentí, agradecí y me fui. En la puerta, justo antes de salir, me giré y pregunté, sin rodeos, si Marco estaba liado con alguien. Ella se quedó callada un segundo y respondió con un preguntacelo a él cargado de intención. Volví a casa sin haber conseguido una confirmación clara, pero tampoco me hacía falta. A veces no necesitas pruebas para saber que algo es verdad. Esa tarde hice algo que nunca había hecho. Esperé a que Lucía saliera de casa con su bolso de ir al centro, el mismo que usaba cuando decía que iba con sus amigas. Cogí mi coche y la seguí. No fue difícil. Caminó hasta la estación, se subió al Cercanías dirección Atocha, y desde ahí tomó un taxi. Me mantuve a distancia, con la adrenalina en el pecho como si tuviera 20 años y estuviera espiando a una exnovia. El taxi paró en un edificio antiguo en Lavapiés, y ahí la vi bajarse. No miró atrás. Tocó un timbre, esperó unos segundos, y luego entró. Me quedé en el coche con las manos sudadas en el volante. 10 minutos después, Marco bajó con una bolsa de basura. Mis ojos se encontraron con los suyos. Lo reconocí de inmediato. Él también me reconoció, pero fingió no hacerlo. Tiró la bolsa al contenedor y volvió a subir sin apurarse. Todo con una calma que me hizo hervir la sangre. No podía entender cómo había llegado hasta ahí. No era solo el engaño. Era la normalidad con la que lo hacían. Como si yo no existiera. Como si fuera lógico que ella tuviera una doble vida y yo fuera demasiado tonto o demasiado ocupado como para darme cuenta. Me quedé esperando casi una hora. Cuando ella salió, caminando como si nada, sonriendo mientras hablaba por el móvil, supe que no era la primera vez. Ese gesto de seguridad, de costumbre. No era nuevo. Yo era el último en enterarme. Esa noche me acosté sin decir palabra. Lucía intentó iniciar una conversación banal sobre lo cara que estaba la gasolina y lo raro que era el clima en marzo. Le respondí con monosílabos. Al tercer intento, se rindió y se fue a dormir. Me quedé en el sofá, mirando el techo. No sentía tristeza. Ni rabia. Lo que sentía era otra cosa, algo peor. Una especie de vacío que no sabía cómo llenar. Una certeza amarga de que mi vida había sido una mentira durante más tiempo del que podía aceptar. Y ahí, en ese sofá, con la televisión apagada y el eco de su risa reciente aún en mis oídos, decidí que no iba a perdonar. Durante los 3 días siguientes, me limité a actuar con normalidad. No porque me costara enfrentarla, sino porque necesitaba que todo estuviera en su sitio. No iba a discutir sin saber cómo manejar la conversación. Quería que hablara, que se delatara, que no pudiera negarlo ni escaparse por ninguna parte. Revisé sus horarios, recordé sus excusas, medí cada palabra que decía en la cena. La observaba con calma, casi como si no fuera mi mujer, como si fuera una desconocida que intentaba engañarme sin saber que yo ya lo sabía todo. El viernes por la tarde me senté frente al portátil y reservé una mesa en un restaurante en el centro, un sitio elegante, con manteles blancos y camareros que hablaban bajito. Cuando se lo propuse, puso cara de sorpresa. ¿Cena romántica? ¿Ahora? Sí. Me apetece. Hace mucho que no salimos solos. Dudó medio segundo, y luego dijo que sí. Se arregló más de lo normal, se puso perfume, se maquilló con detalle. Esa preparación me resultó familiar, era la misma que usaba para salir con sus amigas. Mientras conducía hacia el restaurante, ella hablaba sobre una compañera que se jubilaba, sobre los regalos que querían hacerle y sobre cómo los alumnos cada vez eran más insoportables. Yo solo asentía y seguía mirando la carretera. Una parte de mí quería detener el coche y gritarle en mitad de la calle, otra quería seguir oyéndola mentir, solo para ver hasta dónde podía llegar. Nos sentamos en la mesa,
Pedimos vino, y cuando llegó el primer plato, supe que era el momento. ¿Cómo está Marco?, dije sin mirarla. Tardó unos segundos en reaccionar. Se quedó con el tenedor a medio camino, como si no hubiera escuchado bien. ¿Perdón? Marco. El de la pizzería. ¿Sigue casado? No dijo nada. Bajó el tenedor, parpadeó 2 veces, y luego me miró directamente a los ojos. No intentó reírse, ni disimular. Simplemente entendió que lo sabía. El silencio fue más largo de lo que esperaba. Al final habló, con voz muy baja. No sé qué decirte. Podrías empezar por la verdad. No es tan fácil. No. Lo que no es fácil es dormir al lado de alguien que piensa que eres imbécil. Lucía se quedó mirando su copa de vino. Respiraba hondo. Intentó mantener la compostura, pero su tono de voz ya no era firme. No quería que te enteraras así. ¿Así cómo? ¿Con una nota en una caja de pizza? ¿Qué nota? Una que dejó uno de los tuyos. El nuevo repartidor, parece que no le cayó bien tu amante. No es mi amante. No empieces con eso. No digas que fue un error, no digas que pasó una vez, no me digas que fue solo sexo. Ya no estoy para frases vacías. Ella suspiró, apoyó los codos sobre la mesa y se agarró la cabeza con ambas manos. El restaurante seguía lleno, pero yo solo oía nuestras voces, como si todo el resto hubiera desaparecido. No sé en qué momento empecé a desconectar contigo. Pensé que era algo temporal. Pensé que era el trabajo, el niño, el cansancio. ¿Y pensaste que meterte en la cama con un pisero de 50 años iba a solucionar eso? No fue así. No fue una decisión. No me levanté un día diciendo voy a ser infiel. Simplemente pasó. Sí, eso me queda claro. Pasó muchas veces. No me hagas esto aquí. ¿Aquí? ¿Te molesta que la conversación sea en público? A mí me molestó enterarme con queso derretido en las manos. ¿Pero qué le vamos a hacer? Ella se levantó de la mesa de golpe. No gritando, no llorando. Se levantó, se colgó el bolso del hombro y me miró con una mezcla de vergüenza y rabia. Me voy. Si quieres hablar como un adulto, estaré en casa. Yo también voy a estar en casa. Pero no voy a hablar como un adulto. Voy a hablar como un hombre al que le han destrozado 12 años de vida con la misma facilidad con la que tú cambias de pintalabios. No respondió. Se fue. Yo me quedé en la mesa, terminé el vino y dejé un billete de 20 para cubrir lo que habíamos pedido. No tenía hambre. Tenía ganas de entrar en casa, abrir su armario y tirarlo todo por la ventana. Pero no lo hice. Esa noche dormí en el sofá. Ella no salió del dormitorio. Al día siguiente, desayunó sola y se fue sin decir palabra. Cuando volvió por la tarde, ya tenía su maleta en el pasillo. No preguntó por qué. No te vas a librar de mí así de fácil, me dijo. Tienes razón. No va a ser fácil. Va a ser doloroso, lento y caro. Esto no es justo. Tú tampoco eras perfecto. No me acosté con nadie mientras tú preparabas la cena. Eso es suficiente para que esto sea justo. Cerró la puerta. Yo me quedé mirando su maleta. Y por primera vez en días, respiré. La idea no me vino de golpe, se fue formando sola mientras veía la maleta en el pasillo. No quería venganza por rabia o despecho. Quería que sintiera lo que yo sentí cuando leí aquella nota. No necesitaba gritarle más, ni tirarle sus cosas por el balcón, ni montarle una escena. Eso es lo que ella se esperaba. Lo que no se esperaba era que yo actuara con calma, con precisión, como alguien que ya no tiene miedo de perderla porque ya lo perdió todo. Pasé ese fin de semana preparando lo necesario.
Hablé con un abogado amigo de la familia, le conté lo esencial y le dije que quería moverlo todo rápido. Él me explicó los pasos, los documentos que necesitaba, y me recomendó no confrontarla más. Si quería que el proceso fuera a mi favor, tenía que mantener la compostura y documentar todo. Así lo hice. Lo primero fue avisar a Nico de que su madre y yo íbamos a separarnos. No le di detalles, solo le dije que era una decisión que venía de tiempo atrás, que íbamos a seguir viéndonos como siempre, pero que viviríamos en casas separadas. Me escuchó con cara de adulto, como si supiera más de lo que decía. Luego me miró con una calma que me dolió más que cualquier palabra. ¿Tú estás bien, papá? Estoy jodido, pero voy a estar bien. Asintió y no preguntó más. No necesitaba saber los detalles. Al final, los hijos siempre intuyen las grietas antes de que los padres las confiesen. El lunes por la mañana imprimí todos los correos bancarios de nuestra cuenta conjunta, los movimientos de los últimos 3 meses, incluyendo los cargos en restaurantes, en hoteles y en la pizzería, que ahora sabía que no eran solo por comida. También incluí las capturas de pantalla del sistema de seguridad del edificio, donde se veía a Lucía entrando de madrugada cuando decía que había dormido fuera. Todo lo archivé y se lo entregué al abogado. Esto va a ser útil. No lo suficiente para un juicio penal, pero sí para inclinar la balanza. No quiero hundirla, solo que no me arruiné también el bolsillo. Lo entiendo. Pero si necesitas jugar sucio, tienes material para hacerlo. Esa misma semana solicité la separación de bienes de forma cautelar. Ella aún no se había movido legalmente, así que todo estaba de mi lado. Mandé a un cerrajero a cambiar las cerraduras mientras ella estaba trabajando. Metí todas sus cosas en cajas, las etiqueté con su nombre y las dejé en casa de su hermana, con la que tenía una relación de mierda, así que sabía que ese detalle iba a dolerle más que una discusión. Luego le envié un correo frío y directo. Tus pertenencias están en casa de Paula. Las cerraduras han sido cambiadas. A partir de ahora, toda comunicación será a través de mi abogado. Si necesitas algo de la casa, pídeselo a él. No me busques más. No contestó. Pero me llamó al día siguiente, desde un número oculto. No respondí. Me mandó un mensaje. ¿En serio hiciste esto? Lo leí y lo borré. Esa misma tarde, su hermana me escribió. No me metas en esto, cabrón. Le respondí, no la metí yo, la metió Lucía hace meses. Después vinieron los mensajes de sus amigas, del grupo de WhatsApp que compartíamos para organizar planes de pareja, los típicos planes familiares. Algunas eran neutrales, otras defendían a Lucía, otras ni respondieron. No me importaba. Yo no estaba haciendo esto para que nadie me aplaudiera. Lo hacía porque necesitaba recuperar algo de respeto por mí mismo. Cada paso que daba era como soltar un peso de la espalda. Empecé a dormir mejor. Me despertaba sin esa sensación de estar compartiendo casa con una persona que jugaba a tener 2 vidas. Cuando Lucía apareció una tarde en el portal, gritando mi nombre como si estuviéramos en una novela, no bajé. Llamó al telefonillo una y otra vez durante casi 10 minutos. Luego, silencio. Y al cabo de una hora, una última llamada, esta vez con voz tranquila. ¿Tú crees que esto va a quedar así? No lo creo. Lo sé. No sabes lo que estás haciendo. Tú tampoco sabías lo que estabas haciendo cuando te acostaste con un tipo que huele a orégano y grasa. Cortó. No volvió a llamar. El abogado me dijo que no había reaccionado mal. Que esperaba más resistencia, más drama. Pero yo sabía que ella aún no había asimilado que esta vez no había marcha atrás. Había tenido otras discusiones conmigo, siempre con esa seguridad de que al final yo cedería. Esta vez, no había discusión. Solo hechos.
Un viernes por la noche, semanas después, me encontré con Marco en el supermercado. Iba solo, con una bolsa de espinacas congeladas en la mano. Me vio y bajó la mirada. Lo ignoré por completo. Pasé por su lado como si fuera un mueble. No valía ni el esfuerzo de una mirada. Él lo supo. Y eso fue más venganza que cualquier golpe. Cuando aceptó sentarse a hablar, lo hizo sin exigencias ni condiciones. Fue idea suya. Me mandó un mensaje con solo 2 palabras: hablamos hoy. Le dije que sí, que viniera al piso a las 8. No por reconciliación ni por amabilidad, sino porque necesitaba cerrar esa etapa de forma limpia, aunque dentro de mí supiera que no iba a salir nada que cambiara lo ya hecho. Llegó puntual, sin maquillaje, sin ese aire que solía llevar cuando salía a reuniones con amigas. Llevaba el pelo suelto y una chaqueta que reconocí como mía, una que solía usar para estar por casa. No me pareció una provocación ni un gesto de nostalgia, simplemente no tenía otra cosa a mano. Se sentó en el sofá sin que yo le ofreciera nada. Yo me quedé de pie, junto a la mesa del comedor. No era una conversación de pareja, era una conversación entre 2 personas que ya no se deben nada. No voy a justificarme, pero quiero hablar. No por mí, por Nico. Nico está bien. Ya lo sabe todo lo que tiene que saber. ¿Se lo contaste? No con detalles, pero sabe que esto se acabó por algo que hiciste tú, no yo. Asintió. No se defendió, no pidió que lo aclarara. Solo asintió, como quien se traga una medicina que sabe que le va a sentar mal. No me enamoré de Marco. No fue amor, ni pasión. Fue otra cosa. Fue la sensación de estar viva en otro sitio. Lo sé, suena ridículo, pero eso fue lo que sentí. No te pedí que me lo expliques. Lo sé. Pero necesito decirlo. Porque si no lo digo, siento que esto queda incompleto. Lo incompleto ya está. Lo dijiste todo con tus actos. Me sentí ignorada, invisible. Tú siempre estabas en tu mundo, con tus cosas, tus horarios, tu rutina. Yo era parte del mobiliario. Marco, con todas sus mierdas, me miraba como si fuera alguien especial. ¿Y qué esperabas que hiciera? ¿Mandarte flores todos los martes? ¿Leerte poesía después de preparar la cena y acostar al niño? Esperaba que me vieras. Solo eso. Te vi cada día durante 12 años. Te vi enferma, te vi cansada, te vi con el pelo mojado saliendo de la ducha, te vi cuando te temblaban las manos porque habías tenido un mal día. Te vi y estuve. Lo que pasa es que tú querías que te viera como un desconocido lo haría. Con ojos nuevos. Con deseo. Tal vez sí. Entonces no tienes nada más que decirme. Lo que querías no era un marido, era un público. Lucía bajó la mirada. No lloraba. No se disculpaba. Solo estaba ahí, aceptando que no había manera de recomponer lo que había roto. ¿Crees que esto me ha salido bien? No me importa si te ha salido bien o mal. No estoy aquí para calcular tus pérdidas. Voy a quedarme en casa de mi madre una temporada. Luego ya veré qué hago. Me han ofrecido una plaza en un instituto de Segovia. Puede que me vaya. Haz lo que quieras. No quiero pelearme más contigo. No estamos peleando. Ya no hay nada que discutir. ¿No queda nada? Queda un hijo en común, y eso es lo único que nos va a mantener comunicados. Lo demás está muerto. ¿Y tú qué vas a hacer? Voy a quedarme aquí. El piso es mío. Voy a rehacer mi vida. A intentar volver a ser una persona normal. ¿Y si algún día quiero volver? No va a haber lugar para eso. No después de esto. Silencio. Largo. Pesado. Ella se levantó, se acercó a la puerta,
la abrió y se detuvo con la mano en el pomo. Me miró una última vez. Sigo pensando que en algún momento nos perdimos. Los dos. No solo yo. Puede ser. Pero yo no me fui con nadie mientras tú seguías durmiendo en nuestra cama. No dijo nada más. Cerró la puerta detrás de ella. Me senté en el sofá, donde ella había estado. Olía un poco a su perfume, pero ya no me provocaba nada. Ni nostalgia, ni dolor. Solo vacío. Pero al menos era un vacío en paz. Después de que Lucía cerrara la puerta aquella noche, no volví a saber nada de ella durante varios días. No hubo mensajes, ni llamadas, ni intentos de acercamiento. Lo agradecí. Me permitió recomponer los fragmentos de mi rutina sin tener que lidiar con su sombra rondando por la casa. Me dediqué a ordenar todo lo que había quedado a medias, desde papeles del banco hasta limpiar rincones del piso que llevaban meses ignorados. Recuperar el control de lo cotidiano me hizo sentir que al menos una parte de mi vida volvía a ser mía. Con Nico hablé poco, pero de manera clara. Le pregunté si prefería quedarse conmigo o pasar más tiempo con su madre. Me respondió sin dudar que quería quedarse en casa. Le dije que no iba a impedirle verla, que no se trataba de ponerlo en medio, pero que necesitaba saber dónde se sentía más tranquilo. Me abrazó sin decir mucho más. No era un abrazo de consuelo, era un gesto de apoyo, y eso me reconfortó más de lo que esperaba. La primera semana sin Lucía fue extraña. Silencio en los pasillos, una cama demasiado grande, cenas improvisadas para dos. Pero a los pocos días, empecé a notar cierta ligereza. No felicidad, ni siquiera alivio, pero sí una sensación de estar respirando con más claridad. Por primera vez en meses no tenía que medir mis palabras, ni fingir que no notaba lo que estaba mal. No había doble fondo en las conversaciones, ni despedidas cargadas de segundas intenciones. Era solo yo, con mis pensamientos, mis errores, mis decisiones. Fui al notario a formalizar el acuerdo de separación de bienes. Llevé todos los documentos, firmé lo necesario y salí de la oficina sin mirar atrás. Llamé al abogado y le pedí que se encargara de todo lo demás. No quería tener que cruzarme con ella más de lo imprescindible. Al parecer, ella aceptó todas las condiciones sin protestar. Cedió su parte del piso y acordamos que Nico viviría conmigo, con la posibilidad de visitarla los fines de semana si él quería. Era lo más justo, lo más práctico. Ninguno de los dos tenía fuerzas para más batallas. Un mes después, supe por una compañera del trabajo que Lucía se había mudado a Segovia. Aceptó la plaza en el instituto y alquiló un pequeño piso cerca del centro. Me alegré, no por ella, sino por la distancia. Que estuviera lejos me ayudaba a dejar de pensar en ella. Cada día que pasaba sin oír su nombre era un día más de recuperación. En cuanto al resto, no hice ningún cambio radical. No empecé a salir a correr por las mañanas ni me apunté a clases de cocina. Solo viví, con calma, con los pies en la tierra. Me levantaba, preparaba el desayuno, iba al trabajo, recogía a Nico, y por las noches veíamos alguna película juntos o jugábamos al ajedrez. Cosas sencillas. Cosas que antes estaban cubiertas por la neblina del engaño, y que ahora tenían un valor distinto. No sentía necesidad de empezar una nueva relación ni de llenar el hueco con nadie. Lo que había vivido con Lucía me había enseñado que no se puede dar por sentada la lealtad de alguien solo porque firmaste unos papeles o compartes una hipoteca. Aprendí que no basta con estar, hay que mirar, escuchar y no ignorar los cambios, aunque duelan. Y lo más importante, entendí que uno no debe aguantar por inercia. Algunos fines de semana, Nico iba a Segovia. Volvía callado, sin muchas ganas de hablar sobre su madre. No le preguntaba nada. Me limitaba a escuchar si él quería contar algo. Una vez, mientras cenábamos, me soltó una frase que me dejó seco.
Papá, mamá me pidió perdón. Me dijo que cometió un error y que le falló a la familia. ¿Y tú qué le dijiste? Que yo no era el que tenía que perdonarla. Asentí, sin corregirlo, sin añadir nada. Tenía razón. Las disculpas no se arreglan con una frase. No cuando lo que está roto ya no se puede volver a montar. Pocas semanas después, recibí una carta. Era de Lucía. No tenía intención de leerla al principio, pero después lo hice. Era breve. Me agradecía por haberla escuchado aquella última noche. Me decía que se arrepentía, no solo de lo que hizo, sino de cómo manejó todo. Que ojalá hubiera tenido el valor de hablar antes. Que sabía que no había marcha atrás, pero que quería que supiera que estaba intentando recomponerse. Guardé la carta en un cajón, sin rabia, sin pena, solo como una página más del libro que ya había cerrado. Hoy, al mirar hacia atrás, no siento odio. Tampoco tristeza. Siento algo más simple, claridad. Saber lo que ocurrió, entender por qué pasó y haber actuado sin hundirme. Sé que no tengo todas las respuestas, pero tengo la certeza de que hice lo que debía hacer. Y con eso me basta. La vida sigue, sin Lucía, pero con dignidad. Y eso, después de todo lo que pasó, es lo único que necesito.